Esto es Wisebox Podcast. Hola a todos, bienvenidos al primer podcast de Wisebox. Hoy me acompaña Martín Ochoa, profesor de inglés de Medellín, Colombia. Martín, un placer, ¿bien o no? Bien, ¿cómo estás? Gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de los 5 errores más comunes en la enseñanza de idiomas. Bueno, el primer problema del cual vamos a hablar es iniciar la clase hablando de gramática. Sí. ¿Qué te parece? ¿Vos haces eso? Yo tiendo a no empezar la clase con gramática, me gusta empezar con conversación y con los estudiantes, no sé, hablamos 5 o 10 minutos de su fin de semana, del día. Bueno, mucho mejor. Así. Ajá. Bueno, mucho mejor iniciar la clase con una breve conversación, Ujú. breve, 2 o 3 minutos. Hasta 10 minutos yo no recomiendo. Ok. Pero iniciando la clase con gramática es un error garrafal. Ujú. ¿Por qué? Porque los estudiantes, sobre todo los de la etapa inicial, Sí, que vienen a aprender el idioma objeto, ellos quieren entender lo que está pasando, claro. quieren comprender. Quieren mejorar la comprensión auditiva, la comprensión de textos. Entonces, cuando iniciamos la clase hablando de gramática, estamos distrayendo al alumno Ujú. para que se enfoque en la forma del lenguaje y no el significado del lenguaje. Entonces, para crear un aula centrado en el alumno, deberíamos utilizar actividades en la parte inicial que se enfoquen más bien en la conversación breve o también una actividad de activación Ok. de repaso. Sí. Pues definitivamente no empezar la clase con gramática. Exactamente. Los profesores y los estudiantes deben enfatizar la fluidez sobre la competencia gramatical Ok. y deben tener mayor tolerancia a los errores. Bueno, problema número 2. Interrumpir a los estudiantes para dar retroalimentación correctiva. Ok. ¿Vos haces eso? Sí, mucho. Bueno, ¿me puedes dar un ejemplo? Por ejemplo, si el estudiante está diciendo una frase incorrectamente o la pronunciación. Okay. ¿Tenés un ejemplo? Inmediatamente. Sí. Le interrumpís. Sí, por ejemplo, La mitad de la... los estudiantes dicen, I am 43 years old. Y yo, years. Pero eso qué pasa para Y estudios. Ajá. te frustra cuando el estudiante comete el mismo error, Sí, ¿verdad? sí, me frustra mucho. Entonces, Alex, dime otra manera, otra técnica que uno pueda usar para corregir al estudiante. Bueno, entonces una estrategia que se puede utilizar no es tan eficaz como la corrección explícita, sin embargo, es más comunicativa la estrategia, se llama reformulación. Entonces, cuando utilizamos la reformulación, forma parte de la conversación natural. Vos podés decir, por ejemplo, una enunciado equivocado. Ayer yo fui al cine con mi novia. Ah, yo también fui al cine con amigos. Entonces, Martín, con la reformulación, te diste cuenta que yo no te paré para corregir el error que cometiste con la conjugación. Sí, Yo modelé la forma correcta del enunciado, pero en forma de una conversación. Entonces, la conversación sigue sin interrumpir sí, el flujo de la sí. conversación. Es muy importante, Martín, establecer con los alumnos al principio de una clase Ujú. cómo vas a corregir a los alumnos, cómo vas a dar retroalimentación correctiva. Tenéis que tener una variedad de Ujú. estrategias. Es bueno dejarlo saber antes de. Exactamente. Sí. Para que anticipen la forma en la que vos corregís. Y no lo tomes personal. Para que no tomen personalmente. Sí, sí, me han pasado con estudiantes que lo toman personal y esa no es la idea. Claro, eso no es la idea. Ujú. Bueno, problema número 3. Los alumnos no se están interactuando entre sí. Ese es un problema. Sí. Para tener un salón de clases dinámico en el cual los estudiantes están participando, hablando, Ujú. que estén a gusto Ujú. con la clase, tiene que interactuarse. Sí.
¿Y qué haces en tu clase para que los alumnos colaboren entre sí? En mi experiencia en mis clases, normalmente los estudiantes solo interactúan cuando yo les propongo una actividad. Sí. Y eso es normal, porque en una conversación natural, en su idioma nativo, la persona sabe hacer eso, sabe reaccionar, brindar comentarios, Claro. interrumpir, Claro. interponerse en la conversación. Sí. En un salón de clases, el alumno generalmente espera que el profesor le hable Ujú. para que responda el alumno. Exacto. Ese tipo de dinámica es muy antigua, es muy rígida. Entonces tenemos que crear un ambiente. Entonces vos tenés que darles las herramientas, las estrategias. Entonces, haciendo actividades de interacción es un buen paso, pero no soluciona el problema de la interacción. Se tiene que volver costumbre en la Tiene que clase. volverse costumbre. Y vos tenés que solicitar a los estudiantes, por ejemplo, Juan, ¿podés hacer 2 preguntas a María sobre sus pasatiempos favoritos? Ese es un ejemplo. Que los alumnos hagan preguntas entre sí y también pedir a los alumnos que evalúen los enunciados de Claro. los otros alumnos. Claro. Que los alumnos den retroalimentación correctiva. Por ejemplo, Juan, ¿cómo puede María mejorar ese enunciado que acaba de dar? Ese es un ejemplo. También hay otras estrategias como juego de roles. Eso es muy importante Juego de roles, claro. para lograr un buen desenvolvimiento en la clase. Y también Discusiones. interponerse en la conversación. Claro que Pedir a los alumnos que en los momentos oportunos se interpongan en la conversación entre 2 personas. Problema número 4. El profesor está confundiendo a los estudiantes. ¿Has Culpable, tenido- culpable. ¿Has Sí. tenido experiencia confundiendo a tus estudiantes? Sí, hay estudiantes que me dicen, no estoy entendiendo, o hablas muy rápido, o hay estudiantes que no se sienten incluidos, como que están un poco quedándose atrás, Ujú. tipo así. Bueno, hay varias razones por las que puede existir confusión, un sentido de incertidumbre Ajá. en la clase. Número 1 puede ser, estás hablando muy rápido. Sí. Entonces, tenés que modificar el habla, la Ok. forma en que vos hablas. Recomiendo que hables en segmentos. Por ejemplo, vas a decir algo como, el otro día fui al supermercado con mi madre. ¿Ok? Y podés decir ese mismo enunciado, pero en segmentos. El otro día fui al supermercado con mi madre, Con pausas. pausando. Entonces, cuando alguien dice, ay, profe, puede hablar más despacio. Pache. Más despacio no quiere decir que el otro día. Sí, sí. es- Ahí ya está demasiado Claro, eso parece como un robot y parece ridículo, ¿no es Claro. cierto? Entonces, sí, dividiendo en segmentos, sobre todo en el inicio de una lección. Ok. Otra cosa que puede pasar en el salón de clases es que el input, la información, el contenido que estás dando a los alumnos, esté muy por encima de su nivel funcional, También su pasa. nivel de competencia, Claro que sí. de comprensión. Entonces, tenés que hacer que el input que le des sea comprensible. Mm. Bueno, Martín, generalmente, ¿qué haces vos cuando querés verificar la comprensión de tus estudiantes? Bueno, normalmente con los estudiantes les hago una pregunta abierta para verificar la comprensión. Muy bien. Sí, hay varias maneras, dependiendo del nivel. Por ejemplo, un novato, un aprendiz, no tiene las herramientas para muchas veces contestar preguntas abiertas. Entonces, en ese caso, es preferible dar una pregunta sencilla, como binaria, Ok. como cierto, falso, A o B, Sí o no. sí o no, Ujú. apuntar a A, apuntar a B, Claro. cosas así. Entonces es mucho más fácil contestar una pregunta así y a la vez estás verificando la comprensión. Para nivel como intermedio, es posible que hagas una pregunta abierta. Claro que sí. Eso.
También uso mucho mis manos. Me gusta explicar y hablar con Muy mis bien, manos. utilizar Te lo- estrategias como respuesta física total, Exacto. lo que decimos en inglés TPR, sí, esa es una buena estrategia. Sí, también. También para los estudiantes de niveles superiores, pedir que resuman el contenido o parafraseen el contenido es otra buena estrategia. Bueno, problema número 5, preguntar si los estudiantes entienden. Sí, pasa mucho en mi clase. ¿Sí? ¿Cuántas veces en una hora preguntas a los estudiantes si entienden? Por ahí 2 veces. Dos Sí, veces. sí, sí. Entonces, El una clase de 2 horas, 4 veces. ¿Y cuál es la reacción de tus estudiantes? el estudiante me queda mirando porque Sí. no entiende. Claro, entonces, No funciona la igualmente, pregunta. Ujú. claro, cuando estás confundiendo a tus estudiantes, haces preguntas de verificación de Sí, comprensión. sí. Lo mismo, cuando los estudiantes ah, muestran la cara que no entienden, tenés que hacer esas preguntas. Y una ventaja de hacer preguntas de comprensión es que estás reciclando el vocabulario, estás reforzando el vocabulario Ujú. enfocada en la lección. Otra manera de hacer que los alumnos entiendan es, por ejemplo, podés ocultar el input utilizando una cuadra de sombra, pero una cuadra de sombra, o un papel. Vos cubrís el input, el texto, Ujú. y ellos pueden, por ejemplo, parafrasear o pueden resumir. Resumen. Puedes hacer más preguntas sobre el vocabulario, sobre el mensaje, sobre el contexto del input. Pronunciar las palabras bien con la boca para que ellos... Sí, también, para que los estudiantes mejoren, por ejemplo, la pronunciación, vos tenés que mostrar la boca a ellos, tenés que mirar a ellos. En la cámara, si es una clase virtual, o en la clase presencial, tenés que acercarte y mostrar cómo Se mueve la lengua. cómo se mueve la lengua y todos los órganos articulatorios Claro. para que se den cuenta de cómo formular los sonidos en el Sí. idioma. Sí, sí, es buena. Pura práctica. Sí. Sí. Bueno, Martín, muchísimas gracias por acompañar al podcast, el primer podcast de Wisebox. Estoy muy agradecido Muchas gracias, por David. tu presencia Claro, gracias por y me tenerme. encantaría que volvieras en el futuro para hablar de otros temas de la enseñanza de idiomas. Sería... Te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Les invito a que entren a la descripción de abajo para conseguir más información de Wisebox. Que tengan feliz día y nos vemos en el próximo podcast. Esto es Wisebox Podcast.